Un cordial saludo, integrantes del seminario Páginas de Estanislao Zuleta de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. Mi nombre es Pablo Andrés Malpica León y junto con María Alejandra y Mónica hago parte del equipo de coordinación. Tengo que empezar agradeciéndoles a quienes se dispusieron a enviar su comentario, su interpretación sobre esta lectura, porque sabemos que tuvieron que sobreponerse a la rabia, a la angustia, a la indignación, a la incertidumbre que esta situación que actualmente atraviesa nuestro país causa en quienes aún son sensibles ante la injusticia, y también les agradecemos por el gran esfuerzo que hicieron ustedes para poner en diálogo lo que dice Estanislao Zuleta en estos apartados y la situación que estamos viviendo. Lejos de rechazar esto como una intromisión de asuntos externos al seminario, los saludamos como la incorporación de una idea esencial que anima esta escuela, y es que el trabajo que realicemos implique un acercamiento al pensamiento, a la gran riqueza cultural de la humanidad en los ámbitos que trabajamos, con la perspectiva de que esto tenga un sentido en la vida concreta, tanto personal como colectiva. No nos interesa formarnos como individuos ajenos o aislados de lo que viven, porque esto sería sostener una concepción evasiva del pensar. Al contrario, lo que promovemos y que ustedes lograron de manera muy destacable en esta sesión de trabajo es que el pensar se relacione con la vida concreta. Por eso insisto en la renovación de nuestro agradecimiento. Pasemos ahora entonces a recoger algunas de las ideas que ustedes presentaron sobre este apartado del primer capítulo del libro Arte y Filosofía de Estanislao Zuleta. Es necesario recordar primero, como hicieron ustedes, que estamos en el análisis de la particularidad del pueblo griego y en las razones que le permitieron a este pueblo dar origen a la ciencia y a la filosofía como actualmente las conocemos. Y en Estanislao Zuleta aparece claramente una consideración, y es que si el pueblo griego se abrió a esta posibilidad de hacer ciencia y filosofía, fue porque su vida, con las salvedades que tiene que hacerse, por ejemplo, que en la sociedad griega había esclavitud, pero teniendo esto en consideración, hubo un gran margen de libertad. Zuleta entonces establece que no es como piensa el cristianismo, que la verdad es la que conduce a la libertad, sino lo contrario, que es la libertad lo que permite el acceso a la verdad. ¿Qué entiende Zuleta por libertad en este capítulo? Para él, la libertad es posible cuando no existe un gran dogma que regule la existencia, cuando no hay una única verdad oficial que da sentido a lo existente. La libertad es entonces la exigencia de situarse ante la angustia que da el saber que no existe un camino previamente trazado, unas concepciones acabadas e infalibles sobre cómo se debe hacer la vida. La libertad entonces no es solamente algo de lo cual se goce, se disfrute, que también, sino que la libertad tiene una carga de angustia, de trabajo y de responsabilidad. La responsabilidad entonces de hacerse cargo de la existencia, de saber que hay diversos caminos
y que no todos son equivalentes, que se tiene necesariamente que hacer un ejercicio de valoración y de decisión. La no libertad entonces sería la existencia de un dogma, de algo que señale, de un saber previo que señale hacia dónde debe conducirse la vida, de unas ideas que determinen sin lugar a vacilación ni dudas lo que se concretará en la existencia tanto personal como colectiva. Y dentro de lo que ustedes señalaban, creo yo que se puede derivar una pregunta que es muy importante y es ¿por qué en nuestra época existe una relación tan singular con la verdad? ¿Por qué pareciera que el asunto de la verdad estuviera en declive y lo que imperara fuera la posibilidad de decir cualquier cosa? ¿Por qué estamos en una época en la que existe tanta gente que suele ser poderosa, pero pues también en el ámbito del común se percibe eso? ¿Por qué existe tanta gente, retomo, que dice cosas que son evidentemente contrarias a la verdad? Que son cosas que cualquier pensamiento medianamente crítico o cualquier esfuerzo de interrogación y de comprobación demostraría que son falsas. ¿Por qué estamos en una época, como se ha llamado, de posverdad? Que independientemente de que nos parezca acertada o no, esta categoría sí muestra cómo la importancia de la verdad en el discurso se ha venido perdiendo. ¿Es por falta de libertad? Si es por falta de libertad, eh, ¿qué tipo de libertad es la que se está vulnerando? Es decir, ¿de qué formas contemporáneas, de qué formas contemporáneamente no somos libres? Porque yo creo, y digamos que esto lo dejo a la reflexión, que hoy no estamos ante unas formas tan evidentes de cercenamiento de la libertad. La gente tiene acceso a redes sociales, la gente tiene acceso a muchos discursos. eh, en términos legales no está prohibida la circulación de unas determinadas ideas. Uno puede, aunque por supuesto hay resistencias a esto, pero uno puede leer a Freud, a Marx, a Foucault, a Nietzsche, etcétera, y en general no va a ser apresado por esta razón. Entonces lo que yo quisiera preguntar es si esta relación tan distante de la verdad que prima contemporáneamente es debido a una limitación contemporánea de la libertad. ¿De qué forma se manifiesta esta limitación? ¿Cuál sería la diferencia con otros momentos donde se ha limitado la libertad? En fin, esa es la pregunta que quisiera plantear a partir de lo que ustedes han señalado y que la quisiera dejar para que la sigamos pensando. Pero volvamos a lo que planteaba Zuleta. Zuleta entonces nos señaló que ante la libertad griega se presentaron dos posturas y la gran mayoría de los comentarios de ustedes hicieron énfasis en eso. Una, la de la sofística y dos, la de la demostración. Pensemos la de la sofística. ¿Qué implica la sofística? La sofística decía, bueno, ante la inexistencia de una verdad absoluta, definitiva y totalmente abarcativa, podemos señalar que no hay verdades o que la verdad no importa. La sofística es entonces una forma del escepticismo, una forma que rechaza la existencia de la verdad o la posibilidad de acercarse a la verdad por la vía de señalar que cualquier cosa puede ser objeto de un discurso que la defienda. Esto quiere decir o implica que se puede persuadir al otro sobre cualquier cosa, entendiendo los sofistas que el persuadir tenía que ver con el deseo de poder, que por ese lado vendrá la refutación de Sócrates y de Platón.
No habría entonces una forma de la verdad, sino apenas unas ansias de poder. Y si los individuos discursan, esto se debe a su propósito de incrementar su poder. Como bien lo decía uno de los participantes, estaríamos en un ámbito en el que primaría una disputa de opiniones, eh, una de las cuales o unas de las cuales se impondrían solamente por la capacidad retórica del orador. Por otra parte, una de las formas de asumir la libertad y la inexistencia de referentes absolutos, de verdades totales, es la de la demostración. Y uno se tendría que interrogar, de acuerdo a lo señalado por ustedes y lo dicho por Zuleta, qué implica la demostración. Y una primera cosa que resulta obvia es que la demostración implica la exigencia de dar razones e implica entonces la idea de que un sujeto no debería conformarse con decir cualquier cosa, con salir en el ámbito discursivo para justificar una determinada cosa con cualquier idea o con cualquier argumento, sin importar cuál sea este. No lo dice Zuleta, pero lo puedo derivar de lo que señalan ustedes, y es que esto es una exigencia ética. El individuo está entonces ante una libertad que no quiere asumir de cualquier manera. Una libertad en la cual quiere decidir tratando de tener las razones mejor fundamentadas. Estamos entonces ante una doctrina, la demostración, que diría que hay diversos tipos de razones, de argumentos, unos que son más fuertes, que han pasado por el tamiz de la razón y otros que son más débiles. Las opiniones entonces no serían equivalentes. Eso en primer lugar. Entonces habría una exigencia para el que quiere incorporarse en esta doctrina de determinar qué tipos de razones hay. Y encontrará que hay unas más ajustadas a, digamos, la complejidad del mundo y los objetos que lo constituyen, y otras que son argumentos vacíos, endebles, movidos por el interés o por la pereza de quien los emite. Al mismo tiempo, la doctrina de la demostración exigiría interrogar las formas en las cuales se articulan las razones y los argumentos, cómo se conectan unos con otros. Y aquí aparece el asunto de la lógica. Y Zuleta nos señala que la lógica es un recurso de fundamentación de la verdad. Es en este apartado donde Stanislao Zuleta nos habla de algunas reglas lógicas. Señala como la principal el principio de no contradicción, pero también se refiere al principio según el cual si dos cosas son iguales a una tercera, quiere decir también que son iguales entre sí, o también nos habla de la implicación entre las ideas. El ejemplo que trae a colación es el de cambio y permanencia. Son ideas que existen en simultánea y en esa perspectiva están implicadas. En todo caso, me parece esencial resaltar que cuando Zuleta nos habla de lógica, nos habla de la forma en la cual se articulan las proposiciones y nos muestra cómo este debe ser un objeto de crítica. Estamos entonces ante la exigencia de ver qué tipos de razones se nos presentan y cómo se articulan entre sí, porque no todas las razones, es importante insistir en esto, son iguales. Algunas obedecerán de mejor manera a la complejidad de la dinámica del mundo, de la vida, de los objetos, y otras serán más endebles. Y pues corresponde a quien está recibiendo un determinado discurso examinar este asunto para hacerse a una idea propia. Bajo esa misma perspectiva, la doctrina de la demostración implica tomar al otro como un igual. Veíamos que en los sofistas la retórica implicaba la posibilidad de imponerse sobre los otros.
En la doctrina de la demostración se trata más bien de convencer a los otros. Y este esfuerzo de convencimiento de los otros supone que son tomados como iguales, porque si se les tomara como inferiores se les ordenaría y se les intimidaría, y si se les tomara como superiores se trataría de seducirlos. Además, a los otros, en este esfuerzo de convencerlos, se los toma como seres capaces de entender y de pensar por sí mismos. Si se creyera que son incapaces en este sentido, sencillamente no se les daría razones. Esta doctrina de la demostración, además de necesitar formas de la libertad como posibilidad abierta socialmente, exigiría una disposición o una determinada apertura. Y nosotros nos podremos preguntar, ¿apertura a qué? Zuleta responderá que la demostración demanda que se asuma la exigencia de desmontar la propia ignorancia. En la concepción de Zuleta, que extrae de la filosofía de Platón, la ignorancia no es el no saber. La ignorancia no es la falta de ideas con respecto a un determinado objeto, sino que la ignorancia es una forma de la llenura de opiniones, es decir, la creencia de que se sabe lo que no se sabe. Para incorporar entonces la demostración como una exigencia para uno mismo y para los otros, es imprescindible disponerse a superar la ignorancia. Y para superar la ignorancia se requiere entonces adelantar una crítica de las propias opiniones. Para desmontarlas, aquellas que resulten impertinentes, que se consideren inapropiadas o injustificadas, y para demostrarlas, aquellas que sí se ajusten a la complejidad de la realidad. Aquí aparece entonces dos tipos de preguntas o dos formas del preguntar. Una es la que ya decíamos, la interrogación sobre lo que se asume como verdad sin que haya sido demostrada. Es decir, es bueno reiterarlo, la crítica o la interrogación de aquello que se cree que se sabe, pero que en realidad no se sabe. Y habría otra forma de la pregunta que es la que se abre cuando se ha logrado desmontar los sentidos comunes que antes se daban por hechos. Esta forma de preguntar entonces sería más cercana al asombro, a la perplejidad y a la curiosidad. Es la que quedaría después de haber desmontado lo que antes se creía. Vendría a ser entonces aquello que se abriría cuando uno dice, me he percatado de que yo no sé cómo es que mi país ha llegado a ser el que es. Me he percatado de que yo no sé cuáles son las determinaciones que hacen que actúe como actúo. Me he percatado de que yo no sé cuáles son las razones de los conflictos que me constituyen. Cuando me he percatado de ese no saber, estamos ante la posibilidad de un preguntar que es más constructivo porque reconoce que no sabe, que se debe disponer a indagar para hacerse a los elementos que permitan demostrar.